En la clase del día de hoy vamos a estudiar programas que tienen que ver con lo que son números primos. Para ello, inicialmente vamos a estudiar una herramienta más que tenemos en el Delphi, cuál es la herramienta Listbox. Entonces, dentro de la paleta de herramientas y dentro de estándar tenemos el Listbox. Entonces, este Listbox, como mencionamos acá, permite introducir valores en una lista. Esta lista se ha de acomodar por columnas y es posible modificar las dimensiones a través de los atributos del Listbox que podemos mostrar acá. Y entre esos atributos, uno de los más importantes es el número de columnas. Este número de columnas se puede ajustar al número que nosotros deseemos. El Listbox también puede ser modificado simplemente estirando o arrastrando cualquiera de las esquinas de esta herramienta para poder acomodarla al tamaño que nosotros deseemos. Entonces vamos a hacer uso de esta herramienta en un programa que dice lo siguiente. Entonces tenemos el programa que nos dice determinar si un número introducido por teclado es o no un número primo. Para poder resolver esto, lo primero que vamos a hacer es analizar el algoritmo que tenemos que utilizar. Vamos a empezar con un número primo, por ejemplo el número 13, y vamos a ver qué es lo que hacemos para poder determinar si este número es primo o no. Entonces empezamos dividiendo el número 13 entre 1, que nos da una división entera, luego 3 entre 2, entre 3 y así sucesivamente, hasta llegar al número 13 sobre 13, que también me da como cociente un número entero. Entonces podemos ver que de todas estas divisiones hay dos que son enteras, la primera y la última, ¿no? Entonces, estableciendo que solamente puedo tener dos divisiones enteras, vamos a construir un algoritmo simple haciendo que el programa efectúe todas estas divisiones y cuente las divisiones enteras. Es decir, yo pruebo a dividir 3 entre 1 y si ese cociente es entero, lo cuento. Y digo, ese contador de primos o detector de primos es igual a 1. Las siguientes divisiones van a ser siempre distintas de 0 para el caso de un número primo, ¿no? Y solamente la última división es la que me va a dar otra vez un cociente entero. Entonces vuelvo a contar y voy a tener 2, ¿no? 2 divisiones enteras. Entonces vamos a hacer un algoritmo que permita detectar esas 2 divisiones enteras. Si sabemos que es 2, es un número primo, pero si es más de 2, significa que ha dividido entre algún otro número y por consiguiente deja de ser un número primo. Entonces, establecida la forma o el algoritmo en el cual nos vamos a basar para resolver este problema, empezamos con nuestro diagrama de flujo. Bien, entonces bajo el diseño de ese algoritmo vamos a empezar con el bloque inicio. Debemos introducir el número n que queremos saber si es primo o no. Vamos a trabajar con una variable que se llama dp, que significa para nosotros detector de primo, que está en 0, ahí es donde se van a acumular las dos divisiones para detectar si es primo. Efectuamos un ciclo de 1 a n, en este caso si n es 13, de 1 a 13 para el ejemplo que veíamos, y empezamos a ver si es o no un número primo. Entonces para ello hacemos la división de n entre i vale inicialmente 1, entonces la división de n entre 1 me va a dar un residuo 0, ¿por qué? Porque es una división entera. Entonces si es sí, voy a contar como en el detector de primos, se va a decir detector de primo igual al detector de primo más 1. Una vez que tengo eso, el programa va otra vez a seguir la siguiente ruta
y va a ir a buscar el siguiente valor de i. Entonces el siguiente valor de i va a ser 2. Pregunta si 13 dividido entre 2 es 0. Obviamente ahora hay un residuo, por lo tanto va a salir por no. No cuenta absolutamente nada y simplemente se torna otra vez al ciclo, ¿no? O sea, volvemos a entrar al ciclo i. Y se vuelve 3, ¿cierto? Y se vuelve 3, este número es ahora 3. Y obviamente nuevamente sale por no, ¿no? Y mientras sea divisible, efectúa esta salida, y cuando no es divisible, efectúa esta otra salida. Entonces, para el caso del número 13, como veíamos en el ejemplo, este detector de primo va a estar en 2, porque solamente va a dividirse entre la unidad y entre sí mismo. Por lo tanto, inmediatamente podemos preguntar si este detector de primo es igual a 2. Y obviamente si es sí, se trata de un número primo, ¿no? Y obviamente si ese detector de primo es más de 2 o diferente de 2, entonces no es un número primo. Por lo tanto, decimos no es primo y con eso finalizamos el programa. Entonces, ese es el programa que nos ha permitido determinar si el número es primo o no. Luego hay que traducir esto al Delphi, ¿ya? Si lo hacemos, vamos a tener que escribir un programa de la siguiente forma. Entonces, estamos declarando inicialmente las variables n, i y detector de primo como longInt para que nos pueda trabajar con números más grandes, ¿no es cierto? Entonces, n, detector de primo y la variable i son enteras. Capturamos el valor de n, ¿no? Estamos haciendo uso de esta sentencia a través de esta escritura. dp igual a 0, estamos transcribiendo el diagrama de flujo, dp igual a 0. Y hacemos un ciclo i que varía de 1 a n, ¿no es cierto? Entonces un ciclo i que varía de 1 a n. Preguntamos, n mod i es igual a 0, estamos trabajando con esta sentencia, y si es sí, en la salida por sí, escribimos detector de primo igual a detector de primo más 1. Y como no hay opción else, entonces la salida por no simplemente vuelve el control del programa a ese mismo lugar. Luego viene esta pregunta, detector de primo es igual a 2, y estamos aquí preguntando si este detector de primo es igual a 2. En la salida por sí que tenemos en este lado, escribimos es primo. Entonces, estamos capturando el mensaje es primo. Y en la salida por no, ¿no es cierto?, que es esta otra salida que especificamos con else, especificamos que n no es primo. Entonces ponemos simplemente no es primo. Y luego se acaba el programa, ¿cierto? Con eso concluimos el programa de esa forma. Y obviamente por el diseño de pantalla que tenemos, ¿no?, en el botón 2 que hemos colocado en la finalización del programa, escribimos la sentencia close. Entonces, de este modo, cuando nosotros ejecutamos el programa, obtenemos lo siguiente. Para el número 23, hemos visto que al presionar, introducir el número 23, pedir determinar, obtenemos el mensaje es primo. Y obviamente el número 23 es un número primo. Solo admite división entre la unidad y entre sí mismo. Si probamos con otro número, por ejemplo el 45, como termina en 5 es divisible entre 5, ¿no es cierto? Entonces me está detectando que no es primo. También es un número divisible entre 9, porque la suma entre 3, perdón, porque la suma de los dígitos me da 9. Por consiguiente, 9 es múltiplo de 3, divisible entre 3, otra causa para que no sea primo. Vemos al número 1. Después de muchas discusiones, los matemáticos han determinado que n, el número 1, no es un número primo.
Analizamos el comportamiento del número 79. 79 también es un número primo. Entonces, al coser el programa y presionar el terminal, establecemos que 79 es un número primo. Y finalmente, presionando el botón salir, es que hemos concluido las pruebas de este programa. Veamos este nuevo programa donde nos piden encontrar todos los números primos que existen entre 1000 y 2000. Esto ha de significar que, por ejemplo, para el número 1000 yo tengo que hacer 1000 divisiones, para el 1001 otras 1000 divisiones, 1001 divisiones. Y así sucesivamente podemos ver que es una gran cantidad de operaciones las que se deben realizar. Esto nos obliga a pensar en un mejoramiento del algoritmo. Y para ello vamos a analizar lo siguiente. Supongamos otra vez al número 13, del cual tenemos que verificar todas sus divisiones que van desde 1 hasta el 13 mismo. Si analizamos las divisiones a partir del número 7, que es más de la mitad del número 13, podemos ver que los cocientes siempre han de estar en el orden de 1 y fracción. Obviamente, porque 7 es más de la mitad de 13, no alcanza una división a 2, es 1 y fracción. Entonces, a partir de la mitad de la división, todos los resultados son mayores a la unidad, decreciendo cada vez más hasta llegar al último término, cuando es 13, en el cual sí es 1. Significa, ¿no es cierto?, que para todos estos números que van del 7 hasta el 12, la división entera no es posible. ¿Ya? Se puede analizar lo mismo con números que han de sobrepasar el número 2. ¿Ya? O sea, la posibilidad de que la división entre un número menor que la mitad, entre el 6 por ejemplo, nos dé un número entero, salvo que hubiese sido este ya un número entero, en cuyo caso habría admitido una divisibilidad, digamos, por 2 o por 3 por un número menor, no ha de ser posible, ¿no? Estudiando esta secuencia de divisiones y analizando profundamente el problema, los matemáticos han determinado que para determinar si un número primo es o no de tal calidad, es suficiente efectuar divisiones hasta la raíz cuadrada del número mismo. Es decir, si yo quiero saber si el número 13 es primo, es suficiente que saque la raíz cuadrada de 13, busque el entero más aproximado a él, y hasta ese número es suficiente dividir. Si hasta ese número no admitió división entera, ya para los siguientes números no va a admitir división entera. Por lo tanto, el algoritmo puede ser mejorado de la siguiente forma. Primero, suprimir la división entre la unidad y entre sí mismo. Y luego simplemente ir con las divisiones hasta la raíz cuadrada del número 13. Obviamente necesitamos la parte entera de esa raíz cuadrada. Con esas modificaciones planteamos el siguiente diagrama de flujo. Veamos ahora la optimización del algoritmo en base a lo que explicamos anteriormente. Trabajamos con el bloque inicio. Inmediatamente inicializamos una variable a la que vamos a llamar contador de primos en 0 y generamos los números que deseamos analizar si son primos o no, desde el 1000 hasta el 2000. Entonces, el primer número que se va a tomar es el 1000. Luego debemos generar el tope del divisor, ¿no?, que va a ser la raíz cuadrada de ese primer número 1000 en su parte entera, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a través de la sentencia raíz cuadrada de i, parte entera, ¿no? El trunc nos vuelve entero y además nos elimina la parte decimal. Y acá tomamos un detector de primo igual a 0 para ver y detectar las divisiones enteras. Una vez que tenemos eso,
tendremos que generar el divisor. El divisor ya no necesita empezar en 1, ¿no? Directamente empieza en 2 y termina en la raíz cuadrada del número analizado, tomando obviamente su parte entera para que pueda efectuarse la división. Y procedemos a hacer las divisiones. Entonces, I mod j nos coge el residuo de la división del número i. El primer número sería 1000, ¿no es cierto? Entre el número 2, que sería 2, I mod j es igual a 0, sí, ¿verdad? Entonces el programa se desvía por este lugar y me dice detector de primo igual a detector de primo más 1, ¿no? Luego el control del programa, ¿no?, retorna otra vez al siguiente valor y nuevamente preguntamos, ¿no es cierto? El siguiente divisor es 3 ahora, ¿no? 1000 entre 3 es igual a 0, ¿no? Si es no, simplemente va hasta el siguiente valor, ¿no?, y va dividiendo entre todos los números 2, 3, 4, hasta llegar al valor D, ¿no? Una vez que ha hecho toda la división, ¿no?, si en ningún momento salió por este lugar, este dp se mantiene en 0. Si siempre salió por no, entonces este dp va a estar en 0. Por lo tanto, ese detector de primo igual a 0 es el que nos permite saber si ese número analizado es o no un número primo. Si es sí, quiere decir que ha admitido división entera, por lo tanto, al revés. Si es sí, significa que no ha admitido división entera y por lo tanto es un número primo, y lo que hacemos es mostrarlo, imprimirlo a través del listbox que hemos explicado, y si es no, entonces simplemente pasamos a la siguiente sentencia, ¿no? Una vez que hemos impreso el valor de i, estamos contando, ¿no? Contador de primos igual a contador de primos más 1, porque nos permite, el programa nos pide además determinar cuántos primos hay. Entonces, esto se va a repetir, ¿no?, con todos los números para el 1001, 1002, 1003, etc. Cada vez que sea diferente del primo, este detector de primo me va a detectar como distinto de 0 y no cuenta ni lo imprime, ¿no?, y pasa a la siguiente sentencia. Y cada que es primo, significa que siempre ha salido por este lado, ¿no?, por no, y por consiguiente esto está en 0. Sale por la salida por sí, imprime, lo cuenta y va al siguiente, analizar el siguiente número. Hace lo mismo con todos los números que van desde 1000 hasta el 2000, llega al 2000, hace una vez más el ciclo, y cuando sobrepasa el 2000 ya pasa a la siguiente sentencia, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer simplemente es ver cuántos primos había, imprimir ese valor y finalizar el programa. Entonces, de esta forma podemos ver cómo se ha ido trabajando el mismo. Luego hay que hacer, obviamente, la codificación en Delphi, diseñar el formulario correspondiente y escribir el programa. El programa ha de tener una variante ahora, la que estamos analizando acá, que vamos a ir introduciendo a través de un listbox ítems que son la parte entera del valor de i. Cada que detectamos que es un primo, ¿ya?, entonces estamos haciendo eso, el equivalente a esta sentencia que está aquí en el diagrama de flujo, ¿ya? Sin embargo, vamos a estudiar esto más detenidamente en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos el programa, tenemos el correspondiente código en Delphi y vamos a ir analizando cada una de las sentencias. Entonces hemos hecho cp igual a 0, escribimos cp igual a 0. Bueno, antes habíamos declarado todas las variables enteras, ¿ya? Vamos a trabajar con puras variables enteras.
Iniciamos un ciclo i que varía de 1 hasta 2000, de 1000 hasta 2000, perdón, y ponemos un begin y un end, ¿no es cierto?, que contempla todas estas sentencias que están dentro del ciclo i, ¿no? La primera sentencia dice, busque la raíz cuadrada y trunque ese número. Buscamos la raíz cuadrada y truncamos el número. El detector de primo póngalo en 0. Ponemos el detector de primo en 0. Trabajamos el divisor desde 2 hasta d y hacemos la división. Entonces, aquí está el ciclo que me va a generar los denominadores de las divisiones respectivas entre j, ¿no?, desde 2 hasta su raíz cuadrada. Si eso es 0, al detector de primo cambia del valor 0 a un valor inicial 1, si es que es solo una división, ¿no? Y esto cierra el ciclo, ¿no? O sea, va a hacer estas operaciones, ¿no?, n veces, porque no hay salida por else de este if. ¿Qué quiere decir? Que este for con este if forma una sola sentencia, ¿no es cierto? Es la única que va a hacer. Entonces hace todas las divisiones. Una vez que has realizado todas las divisiones, pregunta si el detector de primo es 0. ¿Ah? Si es 0, entonces en la salida por sí, añadimos a la lista, lo contamos y acabamos el if. Este es otro if que no tiene else, por lo tanto, si no pasa esto, simplemente pasa a la siguiente sentencia, como estamos mostrando también en el diagrama de flujo. Una vez que ha acabado todo el ciclo i, o sea, ha tomado para este grupo de sentencias todos los valores, entonces pasa a la siguiente sentencia donde se está capturando el contador de primos, que lo tenemos acá, y finalizando el programa. Y de esa manera es que nosotros podemos escribir un programa que cumple la misión que les hemos indicado. Si lo llevamos al Delphi y ejecutamos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Esta es la pantalla, entonces, en la que hemos tomado, fíjense, 9 columnas, porque eso mostrábamos en el listbox, ¿no?, que habíamos tomado 9 columnas y aparecen 135 números primos, ¿no? Todos estos son números primos que están comprendidos entre los valores 1000 y 2000. Son valores que no admiten mayor división que entre la unidad y entre sí mismos. Para el diseño del formulario se han ejecutado los ítems que mostramos en esta diapositiva. Cuando se hace un clic sobre el listbox, este puede ser modificado arrastrando su dimensión a través de este punto que es la esquina, o los puntos medios que modifican el ancho y el alto de la paleta de herramientas listbox, ¿no? Estas modificaciones que uno hace al arrastrar los puntos celestes que se ven en esta diapositiva afectan a las dimensiones que se muestran entre los atributos del inspector de objetos de listbox. Entonces se va a ir modificando automáticamente. Y el número de columnas, como lo mencionábamos al inicio, hay que buscar la expresión columnas y modificar en ese sector. Vean que este formulario también está agrandado. Para ello simplemente hay que hacer un clic sobre el formulario y arrastrar una de sus esquinas, o el ancho o el alto, o lo que se prefiera modificar. Siempre nos queda la duda de si hemos efectuado bien el programa. Para poder verificar si este programa efectivamente está hallando los números primos, hemos modificado el ciclo de modo que me detecte los programas del 2 al 20. Entonces, con esa modificación, este programa debería mostrarnos todos los números primos que existen entre el 2 y el 20. Al ejecutarlo con esa modificación, obtenemos lo siguiente.
Podemos ver entonces los números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Efectivamente son los números primos comprendidos entre el 2 y el 20 y totalizan 8 números primos. Entonces esto está verificando que el programa está correcto. Este programa, por el cambio del algoritmo, al número 1 lo ha de detectar como número primo. ¿Ya? Digamos, es un error que tiene hasta el momento este programa, que si queremos pulirlo habría que modificar un poquito el mismo para poner como una excepción el número 1. Y lo demás continúa de la misma forma. Agradecemos su atención y obviamente es posible que usted necesite ver el video más de una vez. Puede detener, retroceder o volver a ver completamente hasta que entienda perfectamente los algoritmos que se han planteado. Gracias por su atención.